es el reino de Dios. ¿Cuál fue la última conversación que usted tuvo con su vecino? ¿Cuál fue la última conversación que tuvimos con nuestro hijo? ¿Que hemos tenido con nuestro hermano, con nuestro primo? ¿Ha sido la proclamación de salvación y de sanidad para su vida? ¿Ha sido la proclamación de que en Dios hay la paz que el hombre necesita? ¿De que la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer puedan gozar de paz? ¿Esa ha sido nuestra conversación? Si no la ha sido, tenemos que buscar que en algún momento dado de nuestra cotidianidad esa conversación se convierta en un diálogo de esperanza, se convierta en un diálogo de vida, haya la proclamación de la salud de Dios y de la salvación, porque haciendo esto estamos entendiendo el reino de Dios con nosotros. ¿Qué por ciento de nuestra conversación está declarada a construir? ¿Qué por ciento de nuestras afirmaciones sobre el futuro, nuestras afirmaciones sobre la vida? Y nota aclaratoria, me encanta repetir esto, no es motivación 101. La gente ha confundido desde el púlpito la motivación con la proclamación sana del Evangelio de la Paz, que transmite motivación, claro que sí que lo transmite, pero transmite más que motivación, porque produce el fruto del Espíritu y produce vida eterna. Ahora bien, ¿cuál ha sido nuestra última conversación? Repito, ¿ha contenido este mensaje de esperanza y salvación? ¿Ha contenido este mensaje de buena vida cotidiana y de buena vida de vecindad? Óigame, si ahora yo salgo porque entiendo que debo de proclamar con una mochila y un par de pantalones y medias y otras cosas más en el bolsillo, en el bulto, perdón, y digo que quiero ir por todas las plazas de Puerto Rico y predicar, me van a mirar raro. Y no, yo voy a irme por fe. Me voy a ir por fe proclamando el Evangelio de salvación. Claro, como ha habido tantas personas que han abusado de esto, posiblemente lo miren raro. Pero lo que voy con esto es que este es el sentido de proclamación, y no es que vayamos a hacerlo ahora, pero es el sentido de sencillez de la proclamación del Evangelio de paz. El contenido que muchas veces nosotros hemos entendido que es difícil, porque hemos aprendido y hemos entendido que el reino de Dios no está con nosotros. O estamos esperando advertencias o señales, o sencillamente estamos siendo invadidos por el reino de las tinieblas y el reino del mundo, como algunos creen, y estamos sentados sin poder proclamar, sin poder ejercitarnos, porque entendemos que es una tarea para algunos pocos o muy difícil. El reino de Dios es la proclamación de la salvación y la salud para con la humanidad, y sobre todas las cosas para los que están a tu alrededor. No tengas temor en orar por tus hijos, en declararle una palabra de salvación y de salud. Tú vives en el reino de Dios. Muchas veces el pastor Moisés y yo nos reímos de la proclamación de mi papá cuando va a predicar, porque si mi papá viene a predicar aquí en esta noche, aquí se tienen que convertir por lo menos 3 personas, porque o se convierten o les levanta la mano para que se conviertan, porque el sentido de urgencia, el sentido de importancia de lo que ha proclamado y de lo que proclama, óigame, lo está viviendo porque está dentro del reino. Y él dice, si tú no estás dentro, yo te voy a amarrar o te voy a echar para que entres, porque la Biblia me dice, fuérzalos a entrar. Ese sentido de urgencia, querido hermano, va a definir claramente que tú y yo estamos viviendo en el reino de Dios, y que el reino de Dios con nosotros está.
El carácter de urgencia con relación a la crisis cambia, porque hay otro paradigma. Hay un paradigma de paz, hay un paradigma de salvación, hay un paradigma de esperanza. Me llama la atención lo siguiente en ese capítulo 17 de Lucas, y es que más adelante Jesús comienza a hablar en ese mismo reino de Dios de esos beneficios extraordinarios que traerá un futuro eminente en el reino de los cielos. Y lo conjuga, lo junta todo para poder dar un sentido de esperanza. Y yo le decía al pastor Moisés, hace rato que tengo ganas de predicar sobre la segunda venida de Cristo, porque nos hemos dejado a un lado. Pero eso viene más adelante. Lo voy a predicar, quiero predicar. Porque hay un sentido de esperanza, hay un sentido de eternidad. La relatividad de la vida, las cosas terrenales y temporales, comienzan a tener un peso relativamente vano, porque el concepto del reino de Dios ha adquirido una preeminencia en nosotros. Y entonces podemos decir con certidumbre lo que dice el apóstol Pablo: y esta leve tribulación produce en mí un más y excelente peso de gloria. No es que las tribulaciones y los dolores lo hicieron más santo, es que ante la realidad temporal, ante las cosas que no tienen importancia, la presencia absoluta del reino de Dios en su vida lo eleva por encima de todas las circunstancias banales de la vida, por encima del dolor, por encima de la enfermedad, por encima de las malas circunstancias, por encima de la muerte. Y entonces puede declarar: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El reino de Dios, cuando tenemos estas tres cosas en consideración, esa celebración de justicia, paz y gozo en el Espíritu, aunque el apóstol hace una advertencia diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebida, pero hay un elemento extraordinario de celebración en esa declaración de lo que es el reino de Dios. Entendiendo lo que es esa celebración, entendiendo lo que es la responsabilidad que necesitamos asumir, y entendiendo la importancia de lo que es una declaración y afirmación y proclamación de la salvación y la salud de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer para entrar al reino? Para disfrutarlo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Disfrutamos del reino de Dios cuando disfrutamos de un nuevo nacimiento, donde hemos declarado que Cristo ha tomado absoluto control de nuestra vida. Yo lo sé, pastor. Es más, si nosotros vamos y hacemos una encuesta, nos vamos a cualquier evento deportivo y hacemos una encuesta, yo le garantizo que 1% alto de la gente sabe ese texto. Obviamente, quizás no sabe dónde está y no se lo puede parafrasear exactamente como está en la Escritura, pero le va a decir que para poder vivir para Dios hay que cambiar, hay que ser otra cosa. Y este concepto muchas veces nosotros lo escuchamos, lo analizamos, lo sumamos, lo restamos, pero no acabamos de entender que es un proceso que siempre estará vigente en nuestra vida. El libro de Efesios es extraordinario cuando nos relata y nos aclara sobre esto. Vamos renovándonos de día en día, y de eso hemos hablado. Pero este concepto del nuevo nacimiento es importante. Yo les contaba a los hermanos, estábamos hablando de los dones del Espíritu y específicamente sobre el don de lenguas. Yo les decía que yo tenía un compañero en el trabajo que él deseaba hablar en lenguas y no era cristiano. Digo, pero ¿por qué tú deseas hablar en lenguas? ¿De dónde tú sacas eso? Si tú eres cristiano, tú eres evangélico, tienes que saber. Yo, ok, yo sé, pero yo te pregunto a ti. Me dice, es que yo vi una gente en un culto una vez y ellos estaban llenos de tanto gozo. Y esa gente era distinta. Y los miré una vez, los miré 2 veces, los miré un montón de veces. Y yo quiero tener eso. Si tú quieres tener eso, tienes que nacer de nuevo.